estos son los elementos que forman parte de un anteproyecto de investigación. Hay varios modelos o formatos, pero básicamente en todos se abordan estos aspectos. Cada uno de estos elementos responde a una pregunta, es decir, que una investigación está conformada por varias preguntas el tema. Corresponde a la pregunta ¿quién? El quién. La naturaleza de la investigación, por ejemplo, puede ser un diseño, un análisis, una caracterización de una población, etc. El tema también se conoce como el objeto de conocimiento, el objeto de investigación, el objeto de estudio, o también se puede conocer como el fenómeno de conocimiento, el fenómeno de investigación o el fenómeno de... El problema corresponde a la pregunta ¿sobre qué? La situación que se presenta. La necesidad que puede ser la necesidad en el conocimiento, la necesidad de una población o comunidad, esta necesidad de conocimiento puede ser vacíos en el conocimiento, el sobre qué también se puede responder, por ejemplo, para garantizar un proceso, para beneficiar a una comunidad, por ejemplo, o a una organización. También para aprovechar una oportunidad. En este caso, esta expresión aprovechar una oportunidad generalmente se presenta en proyectos de administración. La investigación se responde a la pregunta del por qué. ¿Por qué esta investigación y no otra? ¿Por qué se requiere? ¿Por qué va a generar un beneficio? Ya puede ser a una comunidad, a una institución, a una organización, al conocimiento. ¿Por qué se va a generar un impacto? El impacto que puede tener esta investigación. Los objetivos responden la pregunta ¿para qué voy a hacer esa investigación? Es decir, la finalidad de la investigación. En la metodología estoy respondiendo a la pregunta ¿cómo? Que consiste en las técnicas, procedimientos, que voy a emplear para llegar a conocer ese objeto o fenómeno de investigación. Es decir, entonces tenemos las técnicas, los procedimientos, las
herramientas, por ejemplo, que pueden ser software, hardware, instrumentos, por ejemplo, para caracterizar una población, recopilar una información que posteriormente va a ser analizada. Tenemos el cronograma que nos responde a la pregunta ¿cuándo? Es decir, el lapso de tiempo que voy a demorarme en realizar la investigación. Este cronograma está relacionado con el cumplimiento de los objetivos. Tengo que realizar una serie de actividades para cumplir los objetivos. Los objetivos específicos, al cumplir con los objetivos específicos, con todos los objetivos específicos, estoy cumpliendo con el objetivo general, que en realidad es la finalidad de mi investigación, el propósito que tiene mi investigación. Los recursos y presupuestos responden a las preguntas ¿quiénes? Y ¿cuánto? ¿Quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes van a realizar el proyecto de investigación? ¿Con qué personas voy a contar? Voy a contar con expertos en el tema. Los recursos pueden ser técnicos, humanos, etc. Bien. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a costar las herramientas que voy a utilizar para el desarrollo de mi investigación? ¿Cuánto me va a costar el recurso humano? ¿Cuánto el recurso técnico, logístico, etc.? Nos queda faltando antecedentes, alcances y limitaciones. Estos aspectos están relacionados con la pregunta ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de profundidad que yo voy a llegar en el conocimiento? ¿Cuál es la delimitación de mi objeto o fenómeno de investigación? Esta delimitación puede ser una delimitación temática, delimitación geográfica, etc. Dependiendo de los aspectos que se vayan a abordar en la investigación. Los antecedentes y los alcances y las limitaciones son los aspectos que van a ser fundamentales para la construcción del marco teórico. El marco teórico responde a la pregunta ¿cuál? O también conocido como marco de referencia. Hay proyectos donde no se habla de marco teórico, sino marco lógico. Son proyectos donde tienen algún aspecto de gestión o administrativo. Por ejemplo, proyectos de finanzas, economía, administración, inclusive proyectos de evaluación y medición en ciencia social. Proyectos que tienen una naturaleza de gestión, por ejemplo, la creación de una empresa, realizar convenios institucionales, donde un marco teórico no es tan importante como un marco lógico. El marco lógico está presente en todos los proyectos, ya sean proyectos de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque cada proyecto tiene elementos de gestión o elementos administrativos. Aquí podemos ver elementos como el cronograma, asignación de recursos y presupuesto. Estos elementos son altamente administrativos. Son los que me permiten la ejecución de mi proyecto. Puedo tener las condiciones a nivel teórica para realizar mi investigación, pero puede ser que no cuente con los recursos o el presupuesto necesario.
lógico me permite establecer cuáles van a ser los recursos, el presupuesto, el cronograma, las actividades que tengo que realizar para poder cumplir con mis objetivos específicos. Y estos objetivos específicos también están relacionados con la metodología. Es decir, en el marco lógico estamos abarcando varios aspectos. El problema, los objetivos, la metodología, el cronograma, los recursos y presupuesto. Es decir, estamos abarcando 5 aspectos, lo cual me indica que el 50% de la construcción de mi documento anteproyecto depende de la forma como yo estructure el marco lógico. La mayoría de los proyectos tienen problemas en la creación del cronograma, los recursos y el presupuesto. Inclusive, colocan actividades que no corresponden con el cumplimiento de los objetivos específicos. Esto que evidencia que en la construcción del documento no tuvieron en cuenta este elemento fundamental que es el marco lógico, que nos permite tener una estructura organizada de cómo vamos a realizar nuestro proyecto. Es una herramienta fundamental que me sirve para la construcción de mi documento anteproyecto, independientemente si este tiene un carácter administrativo o algún elemento de gestión. Es decir, que perfectamente podemos construir un marco lógico para poder establecer qué recursos voy a necesitar para mi investigación, el presupuesto, poder determinar el lapso de tiempo en el cual voy a desarrollar cada una de las actividades en el cronograma. El tema de marco lógico no lo vamos a ver en este momento, pero hay que también tenerlo en cuenta en la parte administrativa de nuestro proyecto. Las preguntas de la investigación son varias, pero en el anteproyecto abarcamos esto. Un anteproyecto de investigación está conformado por tema, problema, justificación, antecedentes, objetivos, metodología, alcance y limitaciones, cronograma, recursos. Estas preguntas son el esqueleto de nuestro proyecto, es decir, con ellas vamos a estructurar cada uno de los elementos que forman parte del proyecto.